Vamos a, hermanos, a comenzar en esta tarde con esta serie de estudios acerca de la Confesión de Fe de Londres de 1689. Ya nuestro pastor en 2 sesiones previas nos anticipó mediante una introducción el contexto histórico, la necesidad que tuvo la iglesia en su contexto histórico de manifestar su fe, de declararla y de dejarla bien estipulada. Y bueno, esta confesión, hermanos, es una gran bendición y lo iremos descubriendo a lo largo de esta serie, que nos va a llevar un ratito, pero vale la pena, hermanos, no, prisa no tenemos. El Señor nos ha llamado a estar de continuo leyendo su palabra. Dice la historia, una anécdota acerca de George Mueller, quien fuera un gran ministro del Señor, que levantó orfanatos y hizo muchísimas cosas. Cuentan que leyó la Biblia cercano, más o menos aproximada a las 300 veces en su vida completa. Y cuando él estaba ya por morir, le preguntaron qué es lo que quisiera hacer si tuviera más tiempo. Y él dijo, leerla más, porque conozco muy poco acerca de Jesús. Así que nosotros, hermanos, estamos llamados a una vida consagrada a la lectura de la palabra, a la oración y a la comunión con el Espíritu Santo. Amén. Y bueno, hermanos, pues se repartieron ahí unas hojitas, que es el primer capítulo de nuestra confesión de fe, sobre la cual vamos a ir avanzando. Este es el capítulo más extenso de la Confesión de Londres. Consta de 10 artículos, los cuales, con ayuda del Señor, en esta ocasión vamos a estudiar los primeros 5. Amén. Entonces vamos a comenzar, hermanos, para poder aprovechar el tiempo. No sin antes quisiera que me ayudes a orar, porque de verdad solamente el Espíritu Santo es aquel que nos puede guiar a toda verdad, que nos puede guiar de una manera correcta a través de su palabra, siendo Él el autor e inspirador de esta. Amén. Entonces inclinamos nuestros rostros al Señor y suplicamos. Señor Dios Todopoderoso, Espíritu Santo, tu palabra dice por labios de Jesús que tú serías el que nos había de conducir a toda la verdad, Señor. Hoy venimos delante de ti, Señor, con humildad, y tomamos este texto, Señor, que escribió la iglesia, tu iglesia, Señor, y que tenemos confianza absoluta de que está fundamentado en tu palabra, para poder buscar, Señor, acceder a esta verdad, pero no pretendemos hacerlo sin ti, sin tu ayuda, sin tu guianza. Espíritu Santo, condúcenos, guíanos, líbranos del error y guárdanos, Señor, en completo apego, Dios, a tu palabra, a tu espíritu, a tu voluntad, Señor amado, te lo suplicamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Y bueno, hermanos, nuestra confesión de fe de Londres de 1689, en el primer capítulo, como lo estás leyendo, lleva por nombre o por título de las Sagradas Escrituras. Todos los capítulos de la confesión de Londres comienzan con esta preposición de, porque es una respuesta a qué creemos acerca de las Sagradas Escrituras, qué creemos acerca de Dios y la Trinidad, que es el siguiente capítulo, acerca del decreto de Dios, que es el siguiente capítulo. Entonces todos los capítulos, van comenzando con esta preposición de. Hermanos, en su momento han habido debates acerca de con qué doctrina debería comenzar una confesión de fe. Algunos dicen que debe comenzar con la doctrina de Dios, con quién es Dios, para después comenzar a explicar su carácter, sus atributos, su naturaleza y su voluntad y su palabra. Sin embargo, la confesión de fe comienza con las Sagradas Escrituras. Vamos a darnos cuenta a lo largo del estudio de esta serie que toda la confesión lleva una línea sistemática y nos comienza a explicar paso a paso. Entonces, ¿por qué comenzar con las Sagradas Escrituras? Pues porque la Biblia es el fundamento donde descansa toda la doctrina y la cosmovisión cristiana, hermanos. Es sobre la Biblia. Sin lugar a dudas, dos de los fundamentos o columnas sobre las cuales descansa el Evangelio completo es la veracidad de la Biblia y la divinidad de Jesucristo. Porque la Biblia declara que Jesucristo es el Hijo de Dios y Jesucristo valida su ministerio citando las Escrituras. Ambos se validan entre ellos. Por supuesto, la Biblia no es Dios, la Biblia revela al único Dios verdadero y nos muestra
quién es Él, su carácter y su forma de proceder para con el hombre. Y más importante, el plan de redención que Dios tiene para el hombre. Amén. Sin duda, hermanos, cuando algún cristiano entra en algún debate acerca del cristianismo y de defender su fe, todo ateo, todo científico va a comenzar atacando las Escrituras. No pueden atacar tu fe porque es algo intangible, es algo que no pueden ellos visualizar ni hacer un concepto muy claro de ello, pero van a atacar el fundamento de tu fe, que es la Biblia. Por eso usan tantos argumentos y tratan de demeritarla y de desprestigiarla. Recordemos que esta confesión tiene una herencia directamente relacionada a la Reforma, al movimiento de la Reforma. Entonces, hermanos, ellos recapitularon esta doctrina que ya estudiamos en su momento, una de las 5 solas de la Reforma, que es la sola Escritura, solo la Escritura. ¿Qué es lo que dice esta sola? La palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. ¿Qué práctica? La práctica cristiana. Por tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente. Amén. La sola Escritura fue la causa formal del movimiento de la Reforma. Si bien Martín Lutero comenzó defendiendo la salvación por la sola fe, él dijo, porque el justo por la fe vivirá. Y eso no de nosotros, pues es donde Dios. Martín Lutero comenzó con eso en mente, pero para poder fundamentar la idea inicial de que la salvación era solo por fe, necesitó fundamentar primero que la Escritura es la única norma de fe y práctica, es la máxima autoridad. Esa palabra máxima es importante porque la Biblia no descalifica las demás autoridades que la misma Biblia avala. Amén. Entonces es por esto que esta confesión comienza con la palabra de Dios. Vamos, hermanos, a nuestra confesión para comenzar con la ayuda del Señor a desmenuzar lo que este maravilloso documento nos dice. Y vamos a dar lectura al primer párrafo. Las Santas Escrituras son la única, toda suficiente, segura e infalible regla de conocimiento, fe y obediencia salvadoras. Y aquí, hermanos, vamos a ver el primer punto. El primer punto que vamos a estudiar hoy es la suficiencia de las Escrituras. Siguiente diapositiva, por favor. La suficiencia. Amén. Hay que entender, hermanos, en qué asuntos la Biblia es suficiente, porque hay muchos ateos que en un tono de sorna y denotando mucha ignorancia acerca de las Escrituras dicen, ¿a poco la Biblia? Entonces yo puedo agarrar la Biblia y encontrar en ella un manual de ingeniería, o puedo operar un corazón usando la Biblia, y usan esos argumentos falaces e ignorantes para tratar de atacar la palabra. Pero nosotros, hermanos, debemos entender bien para qué y en qué temas es suficiente la Escritura. La confesión lo dice claro, es toda suficiente, segura e infalible regla del conocimiento para fe y obediencia salvadoras. Las Escrituras, hermanos, son suficientes, hermanos, para temas de salvación. La Biblia no habla específicamente de todos los temas, pero sí toca todos los temas. Nosotros podemos encontrar un libro como el libro de Job, hermano, que es un libro con alto contenido científico. El libro de Job, antes que existiera cualquier telescopio, ya dice en sus textos que del lado norte del universo con respecto a la Tierra hay un vacío. Los científicos han descubierto que existe una zona vacía donde no se aprecian estrellas en el cosmos. Amén. La Biblia no habla de todos los temas, pero sí toca todos los temas. Este es un fundamento por lo que la Reforma cambió naciones y sociedades completas, hermano. En el entendimiento de esto, de que la Biblia es suficiente y nos da luz en muchísimos temas, fue lo que posibilitó a las naciones reformadas a transformar su sociedad entera. Una iglesia que piensa que la Biblia solamente tiene una aplicación parcial a la vida del hombre, solamente va a ver sus beneficios de manera parcial. Amén. Juan Calvino, que fue tal vez el primero que alcanzó una transformación total de la ciudad Ginebra, donde él estaba residiendo, aunque él era francés, pero en Ginebra se estableció. Fue una sociedad que se transformó totalmente, hermanos, políticamente, socialmente, económicamente, religiosamente. ¿Sabías tú que la ciudad de Ginebra fue inauguró la primera escuela, que daba acceso a mujeres con base en la palabra de Dios? Quitando esa idea medieval de que las mujeres no podían estudiar, la idea católica de que las mujeres, la primera escuela a nivel mundial que dio acceso a estudiar a las mujeres
Fue una iglesia, una escuela cristiana impulsada por el movimiento de la Reforma. Terminó con el analfabetismo en su ciudad. Elaboraron una constitución de la nación fundamentada en los principios cristianos. Porque el entendimiento de que la palabra nos puede alumbrar en toda área de la vida humana, hermanos, es importante como iglesia. Hay este pensamiento errado, hermanos, donde han fragmentado o disminuido el poder de la Biblia al decir, bueno, es que el cuerpo humano es materia de los médicos, el alma es materia, o la mente es materia de los psicólogos, y el espíritu es materia de los pastores o de los ministros. Hermano, eso es un engaño del diablo. La Biblia es suficiente, total y absolutamente suficiente para todos los que somos y podemos llegar a ser. Amén. Pero ¿por qué son suficientes las Escrituras? ¿Por qué nosotros decimos que son suficientes? Bueno, porque Dios es quien ha revelado todo lo que necesitamos saber. Dice la palabra, ¿quién conocerá el corazón del hombre sino aquel que lo ha creado? Y para esto tenemos que ver, hermanos, primero, ¿qué es la revelación? Dios nos ha revelado un conocimiento, pero ¿qué es revelación? De acuerdo al Diccionario Teológico Ilustrado, la revelación es la manifestación de lo oculto por el poder superior de Dios. Amén. Es lo que está oculto y el poder superior de Dios es el único que puede mostrar lo que estaba oculto. ¿Ok? Vamos a la siguiente. Esta es una definición de un teólogo llamado T.C. Hammond, que dice lo siguiente: toda revelación, por definición, es dada por la iniciativa de Dios y expresa su soberanía y gracia. La obtención del conocimiento por medio de la investigación científica o la especulación filosófica son diferentes a la revelación sobrenatural de Dios. En algunos asuntos no hay para el cristiano acuerdo posible entre la irreverente especulación filosófica y la revelación divina. Es importante ver, hermanos, que este autor nos dice que en algunos casos no hay reconciliación entre un conocimiento que fluya de la mente humana y la revelación de Dios. En algunos casos, ¿por qué? Nosotros vemos en Hechos 17, cuando el apóstol Pablo se encuentra en la ciudad de Atenas, en el Areópago, donde él empieza a hablar con todos los epicúreos y todos estos filósofos, y allí vemos que él cita por lo menos 2 filósofos griegos. Él los cita y ocupa esas citas para dirigir el entendimiento de la gente hacia el conocimiento del Dios verdadero. En eso vemos un ejemplo de cómo no hay una contradicción, sino que ocupó ese conocimiento parcial, limitado, corruptible por ser humano, para llegar al conocimiento del Dios verdadero. Pero ¿cómo es que el hombre sin Dios puede alcanzar cierta revelación, hermano? Y aquí tenemos que definir 2 aspectos. Recordemos que estamos en un estudio, hermanos, por eso vamos a ir viendo conceptos. Pidámosle a Dios que nos vaya dando ahí a mí la forma, la capacidad y la gracia de expresarlo, y a ustedes de ir agarrando los conceptos. Amén. Existen 2 maneras fundamentales que Dios estableció y las vemos en su palabra, por las cuales Él se revela a sí mismo. La primera de estas es la revelación general o natural. ¿A qué nos referimos con esto? Vamos por favor a Romanos 1, versículo del 19 al 20. Dice así: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Esto es lo mismo que dice el Salmo 19:1, cuando dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La revelación general, hermanos, es aquel conocimiento y revelación de Dios que por la observación de lo creado podemos inferir. Es por lo que algunos pudieron alcanzar cierto conocimiento al darse cuenta de que lo que existe no puede ser producto de un accidente, no puede ser producto de una ausencia de control o de diseño. Hay una frase que escribió, un poema muy corto que escribió Netzahualcóyotl, que dice de la siguiente manera: Dios, dile al que te creó que lo amo. Yo no puedo decir hoy que Netzahualcóyotl había sido salvo, pero lo que sí podemos decir
Es que tuvo una revelación de que el sol no pudo haberse creado a sí mismo. Para la cultura mexica, hermanos, el sol era una deidad. Pero él en sus cavilaciones mentales, en sus meditaciones, en la observación de lo creado, llegó a la conclusión de que alguien no dijo algo, dijo: a quien te creó, había creado al que para muchos era una deidad. Amén. Entonces, esa es la revelación general. Es general, hermanos, no solo porque está al alcance general de la humanidad, es decir, de todos, sino porque también da un conocimiento general de Dios. El texto que leímos de Romanos dice que su eterno poder y deidad. Es decir, alguien puede llegar a entender que hay un Dios todopoderoso, que hay un ser superior, que hay un ser eterno que existía previo a todas las cosas, pero no puede llegar a conocer más. No puede llegar a conocer más. Este tipo de revelación está limitada, es parcial. Esta revelación natural o general no es suficiente. Lo que nos lleva a la siguiente tipo de revelación, que es la revelación especial o sobrenatural. La revelación especial o sobrenatural, hermanos, es la que se realiza mediante la misma palabra de Dios comunicada a los hombres. Vamos al Salmo 19, versículos del 7 al 8. Salmo 19, versículos del 7 al 8. Y dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Nota, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Hablando de la conversión del ser humano. Amén. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Hermano, esto nos está haciendo una alusión directa al nuevo nacimiento. ¿A través de qué? De la ley de Jehová, del testimonio de Jehová, de los mandamientos de Jehová, del precepto de Jehová. Nadie llega a la salvación por el Evangelio a través de la revelación general o natural, hermanos. Es solamente a través de la revelación especial de Dios que podemos llegar al conocimiento, a la transformación de nuestra vida. Y esta es la ley de Jehová, es el precepto de Jehová que se encuentra en las Sagradas Escrituras. La revelación especial de Dios está en todas las Sagradas Escrituras, hermano. Nadie llega a la revelación de Jesucristo ni a la construcción del Evangelio por la contemplación del cielo, hermanos. Alguien pudo haber visto pasarse observando el cosmos, el firmamento. Hay un proverbio chino que dice que aquel que dedica su vida a contemplar la belleza de un almendro, de una flor, no ha desperdiciado su vida. Pero eso no le va a alcanzar para entender. Puede llegar a deducir que hay un Dios creador, pero jamás va a conocer que este Dios se hizo carne, que habitó entre nosotros y que dio su vida en propiciación de nuestro pecado, en propiciación de la ira que nos venía encima de nosotros. Es solamente a través de la Escritura del Señor. Segunda de Timoteo 3, del 16 al 17, dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios es suficiente. Debemos entender eso, hermanos, y también debo acotar algo. Esta confesión, hermanas y hermanos, no está hecha en primera instancia como un tratado evangelístico. Es decir, asumimos que los que estamos estudiando esta confesión somos todos creyentes, cristianos, nacidos de nuevo, que hemos experimentado el poder transformador de las Escrituras, que hemos experimentado la salvación en el Hijo de Dios. Entonces, no podemos ir argumentando cada punto como tratando de explicar a detalle y a profundidad cada uno de estos. Amén. El entender que la palabra de Dios es suficiente nos lleva al siguiente punto, que es que las Escrituras son necesarias. Las Escrituras son necesarias, pero hermanos, ¿por qué son necesarias las Escrituras? Las Escrituras, hermanos, son necesarias debido a que la revelación natural sola no es suficiente. Romanos 10, versículo 14. Vamos por favor a Romanos 10,
versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Es necesario, hermanos, que la palabra de Dios sea expuesta. Por supuesto, aquí se encuentran de manera implícita las Escrituras. Cuando dice, ¿cómo invocarán en el que no han oído? ¿Cómo irán sin haber que les predique? Que les predique ¿qué? El Evangelio, la palabra de Dios que está en la Biblia. Amén. Quiero decir, hermanos, que cuando decimos que la revelación natural no es suficiente, no estamos diciendo que ésta sea defectuosa o que sea inservible o que no sea ni siquiera de Dios. No, hermano, no estamos diciendo eso. La revelación natural tiene un propósito, tiene una razón de ser. Esta revelación natural, hermanos, es en la que Adán en la que fue creado y se desarrolló en esta revelación natural. Sin embargo, requirió de que Dios mismo descendiera a caminar con él y hablar con él para tener un conocimiento especial de quién es Dios, de su voluntad, porque fue Dios mismo el que le dio ley a Adán. Sí, Adán tenía una ley, había ley en el huerto del Edén, hermano. Es por eso que cuando le dijo, no comas de este árbol, y cuando comió, recibió la consecuencia de haber infringido la ley del Señor. Amén. Entonces, no estamos diciendo que sea defectuosa, sino que la revelación natural y la revelación especial, o la revelación general y la especial, fueron diseñadas por Dios para caminar a la par, para caminar a la par. Por eso encontramos en los Salmos tantas declaraciones tan hermosas de alabanza ante la magnificencia de la creación del Señor, que terminan siempre adorando al Dios creador. Amén. El deísmo, hermanos, es una corriente que cree en Dios, pero rechaza la revelación especial, que cree que solamente Dios se revela a través de la naturaleza, pero no cree en el testimonio de las Escrituras. Por lo tanto, no cree en Jesucristo como Hijo de Dios, no cree en la salvación, no cree en un Dios que se haya hecho carne a favor de nosotros. La revelación de Dios, tanto en general como especial, hermanos, deben caminar a la par en la vida del creyente. Te pongo un ejemplo en cómo funciona esto, hermanos. Helen Keller, ella fue una mujer que era ciega, sorda y muda. Es decir, que se encontraba totalmente aislada de la revelación general de Dios. Ella jamás pudo haber escuchado el canto de un ave, el sonido del mar, ver la luz del sol, ver un atardecer. No pudo experimentar la revelación general de Dios. Sin embargo, si ella en algún momento hubiera tenido acceso, no sé si lo tuvo, pero si ella hubiera tenido acceso a la lectura de las Escrituras mediante el braille, pudo ser salva. Amén. Nadie puede salvarse solamente por la revelación general, pero sí solamente por la revelación especial. Si alguien no pudiera ver jamás el sol, pero tuviera acceso a la palabra de Dios, podría ser salvo. Amén. Uno de los puntos, hermanos, que es importante hablar de la revelación de Dios, características de la revelación. Número uno, es de Dios. Y no me refiero a que alguien pueda, la revelación de Dios no es como si Dios estuviera así tapado, hermano, y alguien más llegara e hiciera esto. No es la revelación como lo hace algún autor acerca de su obra, de su escultura o de su pintura. Es de Dios en el sentido en que Él mismo es el que ha decidido revelarse a nosotros. Ya leímos en Romanos 1:19 que dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto porque Dios se los manifestó. Hermano, un principio de la revelación es que es Dios mismo el que ha decidido en su misericordia autorrevelarse a nosotros. Él decidió hacerlo a través de su revelación general y a través de la revelación especial. Esta revelación bíblica, hermanos, debemos decirlo, es total, pero no es absoluta, porque Dios es más grande que su palabra. Hay cosas de Dios que están ocultas y que jamás conoceremos. Eso debemos tenerlo claro, jamás tendremos un conocimiento absoluto y pleno de Dios, pero es total para nosotros, para el plan que Dios tiene para nosotros como sus hijos, es total y es suficiente para nosotros. Amén. La revelación de Dios no es accidental, hermano.
como nosotros. ¿No te ha pasado que estás hablando con alguien y de repente se te sale algo o decimos aquí en México al menos esa frase, ya le salió el cobre, ¿no? Ya sacó el cobre. ¿Por qué? Porque de manera accidental nuestro temperamento, nuestros ánimos develan algo de nosotros que no queríamos que se supiera, que no queríamos revelar. Bueno, en Dios no sucede igual. No es que de repente Dios volteara y híjole, ya me encontraron. Dios no es aquel mago de Oz, ¿te acuerdas que en esa historia que estaba detrás de una cortina haciendo todo un show y un espectáculo con maquinaria y que de repente un personaje se da la vuelta y levanta la cortina y lo encuentra? No, Dios no es así. Dios ha decidido revelarse a sí mismo en su misericordia, en su gracia para nosotros. Amén. Otro aspecto de la revelación de Dios es que esta es progresiva. Es progresiva. La revelación de Dios va creciendo conforme va avanzando el canon, hermanos. El canon, un ejemplo muy claro y que cito mucho como un ejemplo de esto, es la figura o tipo del cordero. Algunos teólogos apuntan de que aquel animal que el Señor Dios sacrificó en el Edén para cubrir la desnudez de Adán y Eva, probablemente pudo haber sido un cordero. Es una especulación. Sin embargo, después nos encontramos en el pacto mosaico, que el Señor establece que el cordero debía ser sacrificado en propiciación y en expiación de los pecados de la humanidad o del pueblo de Israel en ese momento. Del pueblo de Israel como un tipo y figura, pero en ese momento el pueblo de Israel pudo haber dicho, ¿y por qué un cordero y por qué no otro? En ese momento no se entendía claramente, y después hasta la revelación de Jesucristo, hermano, encontramos el entendimiento total y pleno del símbolo del cordero, qué es lo que significaba. En ese sentido podemos ver que la revelación de Dios va progresivamente creciendo. Ahora nosotros tenemos la luz, hermano, que muchos otros hubieran deseado. Dice la Biblia en Hebreos 11, en la Galería de la Fe, dice que los hombres que nos preceden fueron salvos por la fe en aquel que esperaban, aunque no vieron la promesa realizada. Dice que mirándolo y saludándolo a lo lejos, hermano, nosotros tenemos hoy el privilegio de saber que el que había de venir, el Salvador del mundo, no solamente había de llamarse Emmanuel, sino a nosotros se nos dio la bendición de conocer un nombre que ni siquiera los antiguos conocieron, que fue el nombre de Jesús. Ellos esperaron a Emmanuel. Nosotros sabemos que este Emmanuel se manifestó entre nosotros y su nombre fue Jesús. ¿Te das cuenta? Es progresiva. Bendita sea la gracia del Señor, hermanos. ¿Quiénes somos nosotros para conocer el nombre que David tal vez soñaba con conocer? Que Elías, que todos los grandes hombres de Dios no conocieron y nosotros hoy lo cantamos y nos llenamos la boca de la gracia de pronunciarlo. Dice la Biblia en Salmos, Salmo 1, versículos del 1 al 2, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. El Salmo 119, versículo 60, dice: la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. La suma, hermanos, y esto nos lleva a preguntarnos, ¿la palabra de Dios ha sido suficiente siempre? ¿Siempre? ¿Aun cuando no estaba escrito el Nuevo Testamento? ¿Aun cuando no se nos revelaba el misterio de la piedad? ¿Aun cuando no sabíamos el nombre del Mesías? Por supuesto. ¿En qué sentido es suficiente, hermanos? Debemos tener claro algo, hermano, cuando vayamos estudiando la palabra de Dios. Lo que hasta hoy Dios te ha permitido conocer de Él es suficiente para que hoy estés caminando hacia tu santificación. No podemos decir, yo voy a ser santo el día que conozca toda la palabra de Dios. Hermano, eso es un sueño, es una falacia. Lo que hoy conocemos de Dios en nosotros, para nosotros en las Escrituras, es suficiente para que estemos caminando hacia nuestra santificación. Amén. Dentro del plan de la autorrevelación progresiva de Dios, ya sea universal, conocimiento general o de manera personal, lo que por gracia hoy conoces te es suficiente para el día de hoy avanzar hacia la santificación. Amén. No tenemos excusa, como decía Romanos. Otra característica de la revelación, hermanos, en esta progresión y crecimiento de la revelación nos encontramos en que es una revelación escrita. Amén, como leímos, hermanos, en el párrafo 1 que estamos, ves ahí hay un pequeño número 2.
Hay un pequeño número 2, despuesito de ese, dice, porque le agradó al Señor en varios tiempos y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a la iglesia. ¿Cómo? De distintas formas y maneras, a través de los profetas, a través de la ley. Y además para conservar y propagar mejor la verdad, el mayor consuelo y establecimiento de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo, le agradó dejar esta revelación por escrito. Hermanos, ¿por qué son necesarias las escrituras? Ya no solamente hablamos de la revelación, sino ya en su forma escrita. La confesión lo dice, para preservar pura la autorrevelación de Dios. ¿De qué? Guardándola de la corrupción de la carne y de la malicia de Satanás. Hermano, el Señor sabía en un principio todo lo que se dijo desde el Génesis hasta la aparición de Moisés, hermano, fue transmitido de manera oral. Todo fue transmitido de manera oral. ¿Cómo supo Isaac que su padre había dicho que su madre era su hermana? Que de hecho sí era su hermana, si uno lo ve en la Biblia, era su media hermana. O sea que no mintió. Solamente fue una estrategia tal vez que se acobardó un poquito, pero no mintió. ¿Cómo se enteró él? Pues porque seguramente su padre le platicó. De la misma manera que Moisés se enteró de qué es lo que pasó con Caín, qué es lo que pasó con Abel, qué es lo que pasó con todos estos hombres que la Biblia narra. Amén. Entonces, de esa manera estaba siendo conservada la Escritura. Sin embargo, Dios sabía que la concupiscencia y la corrupción del hombre estaba poniendo en riesgo la revelación pura del Señor. Entonces Él, mediante la inspiración del Espíritu Santo, lleva a hombres a registrar de una manera fiel el consejo de la palabra del Señor. De la misma manera, hermanos, el Nuevo Testamento, hermanos, parece ser que los primeros textos del Nuevo Testamento fueron escritos 40 años después de la muerte del Señor. 40 años. En las primeras etapas de la vida de la iglesia, todo fue transmitido de manera oral, y después empezaron a enviar cartas que hoy tenemos y se hicieron registros como los que Lucas, porque Lucas no trató de hacer una carta, aunque iba dirigida a Teófilo, el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos también, pero era un escrito documental lo que él estaba haciendo. De hecho, en Lucas 1 leemos que le dijo el autor Lucas, escribe a Teófilo y dice: me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden. Era una intención en Lucas dejar un escrito bien organizado de lo que la palabra de Dios en labios del Señor Jesucristo había dicho. Amén. Hasta aquí hemos visto la suficiencia y la necesidad de las Escrituras. Las Escrituras son necesarias para la salvación nuestra. Son necesarias. Si el Señor no hubiera inspirado, hermanos, para que alguien escribiera con detalle, mediante la inspiración plena del Espíritu Santo, hermanos, hubiera sido esto un teléfono descompuesto. Hoy en día, hermanos, hay mucha gente que ataca, incluso de manera interna, las iglesias. Las herejías fluyen directamente. Es un ataque interno, hermano, de la iglesia. Las herejías no llegan de afuera, salen de adentro. ¿Por qué la iglesia ha podido conservar su pureza? Porque tenemos un documento escrito que nadie puede venir a cambiar de la noche a la mañana. Y tan es necesaria y tan importante la conservación pura de las Escrituras, que después la Biblia dice: ay de aquel que añade o quita. Y lanza una maldición en el libro de Apocalipsis, y todas las maldiciones que están en este libro de la profecía vendrán sobre aquel, porque Dios cela su palabra. Amén. Vamos al párrafo 2 de la confesión. Ya vimos, son suficientes, son necesarias, pero la confesión no solamente se queda allí, sino que nos lleva y nos responde la pregunta: ¿cuáles son las Sagradas Escrituras? Y esto vamos a ver la identidad de las Sagradas Escrituras. Dice el párrafo 2, bajo el título de Santas Escrituras o Palabra de Dios escrita, se contienen todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, los cuales son como sigue. Y viene todo listado, desde Génesis hasta Malaquías. 39 libros, ni uno más ni uno menos en el Antiguo Testamento. Y después en el Nuevo Testamento 27 libros, de Mateo a Apocalipsis, 27 libros solamente.
Es importante resaltar el término que ocupa la confesión al referirse a las Escrituras, santas. Santas. Hermano, este título, tú podrás encontrar libros con distintas cubiertas, con distintas formas, pero la Biblia es la única que dice y es digna de decir Santa Biblia. Santa Biblia. Es la única. El canon, hermano, este énfasis que hace la confesión en definir los libros, nos está diciendo que el canon ya está cerrado, hermanos. El canon bíblico ya está cerrado, ya no hay más revelación de Dios. Porque si decimos que el Señor sigue revelando cosas, hermano, entonces le falló el tiempo, le falló el cálculo. Es como si un universitario al hacer su tesis dejara en puntos suspensivos su documento, su tesis y la presente y híjole, se me olvidó, después se lo completo. Hermano, eso es impensable. Eso es impensable, sería un absurdo. Dios hace las cosas completas, Dios hace las cosas definidas. Y en este caso la Escritura es un circuito, es un ambiente cerrado, ya no cabe más revelación especial de Dios. Esta discriminación que hace la Biblia, hermanos, la hace en sentido positivo. Las Escrituras son santas y, siguiente por favor, están bien identificadas en 39 libros del Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento y bueno, están cerrado el canon. Amén. Pero, ¿por qué está cerrado en donde quedó, hermanos? Estas son tres. Siguiente, por favor. Son los tres criterios que se ocuparon para establecer el canon del Nuevo Testamento. Del Nuevo Testamento, hermanos, porque la Iglesia decidió dejar el canon del Antiguo Testamento tal cual por miles de años se había mantenido. Nosotros como cristianos solamente se han separado algunos libros, ¿no? Por ejemplo, en el canon judío, Lamentaciones y Jeremías es un solo libro, ¿no? No están divididos los libros de las crónicas ni los libros de los reyes. Entonces es un tema nada más de orden, pero son los mismos libros. Y los factores fueron la paternidad o autoridad apostólica, es decir, que fueran escritos por un apóstol o bajo autoridad y delegación de un apóstol, como es el caso del Evangelio de Lucas, que no era apóstol, pero era discípulo del apóstol Pablo, y como lo es la carta o el libro de los Hechos de los Apóstoles, que fue escrito bajo autoridad y supervisión del mismo apóstol Pablo hacia con Lucas. Debía tener un contenido doctrinal cristocéntrico, es decir, una unidad en doctrina, que no hubiera contradicción en ninguno de estos libros entre ellos, y que su lectura transmitiera vida espiritual al lector, es decir, que continuaran con el plan de redención y salvación que Dios estableció para los hombres a través de las Escrituras. En el tercer párrafo de nuestra confesión, hermanos, bueno, el final del segundo dice: todos estos fueron dados por inspiración de Dios para que sean la regla de fe y vida. Nosotros creemos esto, hermanos. Los libros fueron inspirados por Dios. Inspirados, ahí es una palabrita que significa literalmente exhalados por Dios. Exhalados, Dios mismo hablando y dictando a los apóstoles y a los demás autores. Amén. Tercer párrafo, vamos a ver entonces que las Sagradas Escrituras, allí hay un error, debería decir no son, las Sagradas Escrituras no son. La identificación que hace la confesión de las Escrituras no solamente es un sentido positivo, el decir estos son, sino también hace una discriminación. Y ahí puse una preguntita: ¿la Biblia discrimina, hermanos? ¿No? ¿Ustedes creen que no? ¿No dice Apocalipsis que al final Él habrá de separar las cabras de las ovejas? ¿No dice que serán echados los pecadores al lago de fuego y los hijos de Dios al reino eterno? La Biblia sí discrimina. Lo que pasa es que nos han metido en la cabeza esta idea de que la palabra discriminación es algo negativo, es algo malo. Es negativo para aquel que no recibe el beneficio o resultado de la discriminación. Pero, por ejemplo, ¿a ti te parecería que dijeran, porque tú naciste en el DF y vives en la Ciudad de México, decir todos son ladrones, incluso tú? Tú dices, oye, espérate, no todos somos iguales. Eso es discriminar.
Hay una discriminación en sentido positivo. De hecho, la palabra discriminación, los que lo toman en sentido negativo son los que son desechados. Pero bendito Dios que Él discrimina. Y no sabemos por qué Él nos escogió a nosotros, pero tuvo que hacerlo. La confesión nos dice que la Biblia no son los libros apócrifos. Apócrifo es una palabra que significa cerrado, oculto. No son esos libros. Son los 39 y los 27 del Nuevo, 66 libros en total. Sin embargo, dice el tercer párrafo, los libros comúnmente titulados apócrifos, por no ser de inspiración divina, no deben formar parte del canon de las Santas Escrituras y por lo tanto no son de autoridad para la Iglesia, ni deben aceptarse ni usarse, sino de la misma manera que otros escritos humanos. Hermanos, en cuanto a autoridad solamente a nivel global y universal solamente existen dos categorías: la Biblia y los demás. La Biblia y todos los demás libros. Que la confesión nos dice que los libros apócrifos, hermano, también hay que desmitificarlos, porque a veces pensamos que son libros casi satánicos, que un cristiano no debería leer. Si tú encuentras a alguien leyendo sabiduría y dices, este hermano, ¿quién sabe en qué anda? Hermano, no, hermano. Si tú lees el libro de sabiduría, tiene unas cosas muy hermosas, muy interesantes. El libro de Macabeos nos ayuda a entender este periodo que existe entre Malaquías y Mateo. ¿Cómo fue la rebelión de los Macabeos? ¿Por qué surgió el Sanedrín? ¿Qué era el Sanedrín? ¿Por qué las sinagogas? ¿De dónde salen todos estos, los fariseos, los saduceos? ¿De dónde? ¿Por qué surgen? Es en este periodo. Son libros, hermanos, que incluso pueden ser consultados, son libros de consulta, pero jamás pueden ser puestos a la par en autoridad como las Sagradas Escrituras, jamás. Si algo de los libros apócrifos o cualquier otro libro, hermano, hay libros de grandes autores cristianos, hay libros muy recomendables, pero si en algún momento, como decía el concepto de la sola Escritura, algo contradice al texto bíblico, tal libro debe ser desechado. Dice la palabra, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. No podemos comulgar con algo que contradice en algún sentido las Escrituras. Entonces, la Biblia no son los libros apócrifos. La Biblia no es el comentario. Por eso, hermanos, hay que tener cuidado cuando uno estudia la Biblia en una Biblia comentada. De repente hay Biblias, hermano, que le dan mucho énfasis al comentario. Y peor aún, hay cristianos que le dan más énfasis al comentario que a lo que dice la Biblia. Hay que leerlo con cuidado. Todo lo que está fuera del margen de la Escritura, todo lo demás debe comerse como se come un pescado, como se come una mojarra. Cuidado con las espinas, con cuidado. Pero cuando llegues a la Biblia, hermano, abre tu corazón, dile Espíritu Santo, inúndame de tu palabra. Hermano, ahí tómala, bébela a chorros, hermano, porque es la palabra del Señor, es segura, es suficiente. Entonces, esas no son. Ya vimos cuáles son. La Biblia es suficiente, la Escritura es necesaria, la Escritura es progresiva. Ya vimos cuál es la Escritura, cuáles no son. Todos los llamados apócrifos, deuterocanónicos o pseudoepígrafos son tres categorías de libros que pueden ser libros de apoyo, pero jamás deben ser comparados a la palabra de Dios, jamás. Eso sería una terrible herejía y un terrible error. Y vamos al cuarto párrafo que nos habla acerca de la autoridad de la Biblia. Ese también es un punto tan atacado, hermanos. ¿La Biblia tiene autoridad, hermano? ¿Tiene autoridad para hablar de qué? ¿De cualquier tema? ¿Tiene autoridad para hablar del origen de la vida? ¿Sabías tú que es el único libro que se atreve a hablar del origen de la información? Muchos se limitan a hablar del origen de la vida y el origen de la materia, pero toda vida y toda materia tiene una constitución química, bioquímica, incluso matemática, y eso deriva de información. De hecho, ADN es el código ADN, y un código es una información codificada. ¿De dónde viene esa información? Bueno, la Biblia es el único que lo dice, que hay una mente creadora, Dios, y se atreve a hacerlo con toda autoridad porque la tiene. Dice el cuarto párrafo de la confesión: la autoridad de las Sagradas Escrituras, por la que
ellas deben ser creídas y obedecidas, no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino enteramente del de Dios, quien en sí mismo es la verdad. No solamente Él da la verdad, Él es la verdad, hermano. El autor de ellas, y deben ser creídas porque son palabra de Dios. ¿Por qué le da autoridad a un texto? Cuando tú te encuentras en cualquier rama del conocimiento, si estudiaste medicina, ingeniería, o has leído alguna vez un libro o alguna revista, algún artículo referente a un tema, muchas veces, hermano, te preguntan, y cuando tú quieres exponer sobre él, dicen, ¿quién lo escribió y quién lo dijo? ¿Cuál es tu fuente? Para validar la autoridad de dicho documento. ¿Y sabes por qué? La palabra autoridad procede de la palabra autor. Van íntimamente relacionadas. Es decir, que la autoridad de un texto deriva de quién es su autor. Si yo que no estudié una materia de medicina, escribo un tratado, un libro acerca de cardiología y lo publico y alguien llega y lo lee y dice, ¿quién es el autor? Él, y ve en mi currículum y dice, pero ¿quién es para hablar de eso? No tiene ninguna autoridad en ese tema. Pero nuestro libro, hermanos, fue escrito por el creador de todas las cosas, por aquel que sustenta la ciencia misma. El magnetismo hoy funciona porque Dios lo tiene sostenido en su mente todopoderosa y omnisciente. Es así. Si tú recibes calor del sol cuando sales al campo, es porque Dios estableció algunas leyes de la termodinámica y Él estableció que la temperatura del cuerpo fuera elevada mediante la exposición a la radiación del sol. Es porque Él lo determinó y en su decreto lo sostiene hasta hoy. Dios es la autoridad máxima en todo tema. Es por ello que nosotros sostenemos y creemos con el corazón que la Biblia es suficiente para hablar de cualquier tema, hermanos. Hace unos años participamos en un curso que se imparte aquí en nuestra iglesia, que se impartió acerca de enseñar con eficiencia, usar eficazmente la palabra de Dios. Y les ponía un ejercicio a los hermanos y les decía, ¿ustedes creen que la Biblia habla de todo tema? Sí, dijeron, todos seguros, sí. Yo previamente había llenado unos papelitos con temas aleatorios que iban desde la física cuántica, literalmente, hasta las mascotas. Y los repartimos pasando por geriatría, juventud, mascotas, odontología, un montón de cosas. Y les di la tarea, busquen acerca de esto. ¿Y sabes algo? Los que entregaron su tarea, todos encontraron algo. Porque no nada más es de creer, de que yo creo que es suficiente, pero a la hora, hermanos, de estar en un problema o de buscar una solución, busquemos otras cosas. No podemos faltarle el respeto hacia la palabra de Dios. Debemos buscar primeramente en Él, en su palabra. Claro, que esto no funciona que en el momento de la prueba diga, ay Señor, ayúdame, dime en cuál. No, no es así, esto no es la ouija, en el cual le preguntes al momento y quieras que te responda letrita por letrita. No, debe haber un conocimiento y en su momento, como dice la palabra, de tu interior brotarán ríos de agua viva. Y cuando te encuentres en la circunstancia, en la problemática, el Señor Espíritu Santo ha de recordarte qué textos. Yo recuerdo mi padre me exhortó y me disciplinó en la memorización bíblica. Y yo decía, bueno, ¿por qué? Pero ¿sabes algo? Y él me decía, en su momento sabrás para qué, los vas a necesitar y ¿sabes algo? Es verdad. Han habido momentos de aflicción, de problemáticas en los cuales siento que todo se derrumba. En específico cuando mi padre falleció. Fue un momento muy difícil en mi vida. Y me venía, aunque padre y madre te abandonaran con todo, yo te recogeré. Y textos saltan, hermano, pero debemos estarnos llenando de la palabra de Dios para que Dios los ocupe en su momento para sostenernos. Amén. Qué curioso que la iglesia es llamada columna y sostén de la verdad, pero a veces parece que es ella la que nos sostiene a nosotros. Amén. Si podemos cumplir esa función de ser columna y sostén es porque la palabra de Dios nos sostiene y nos defiende. Amén. Entonces la autoridad divina viene de que es el autor Dios mismo. En ese sentido, hermano, no debemos tener ninguna duda. ¿Por qué les denominamos, hermanos, sagradas escrituras? ¿Podemos avanzar, por favor? ¿Por qué
son sagradas? ¿Tú sabes? Porque hemos estado hablando de las Sagradas Escrituras. Y es en relación a esto lo que estamos hablando de la autoridad. Sagrado viene de una palabra latina que significa digno de veneración por su carácter divino o por estar relacionado con la divinidad. Las Biblia, las Escrituras son sagradas porque su autor es Dios mismo, porque fluyen de la divinidad, fluyen de Dios, Dios mismo. Por eso los reformadores no solamente la consideraban la palabra de Dios, sino también le denominaban correctamente voz de Dios. Voz de Dios. La autoridad de las Sagradas Escrituras deriva de que Dios mismo, mediante la divina inspiración, es el autor último de cada palabra, de cada palabra. Aquí, hermanos, hay muchas controversias acerca del tema de las traducciones. Hay controversias en ese tema. Sin embargo, hermanos, las Sagradas Escrituras tienen una raíz. Por eso es importante, hermanos, cuando hay controversias, ir a los originales. Tú vas a decir, bueno, hermano, ¿y cómo voy a ir yo al original? Yo creo que con las traducciones en español que tenemos, la Reina Valera, yo considero que es una versión muy fiable. Pero hay que tener algo en cuenta con cualquier traducción. La traducción es un documento que puede errar, pero están fundadas o derivan de un documento inerrante. Al final el Espíritu Santo es el que nos ha de conducir a toda verdad. Amén. Comparar versiones es bueno. Versiones, yo en lo personal ocupo más o prefiero ocupar la Reina Valera o la versión de las Américas, también es muy buena, hacia atrás. Porque hay versiones nuevas, hermanos, que no es el tema hablar de traducciones, pero que están comprometidas, que han quitado palabras. Por ejemplo, hay textos que en lugar de decir el Señor Jesucristo solamente dice Jesús, quitándole el Señor que habla de su supremacía y quitándole el Cristo que habla de su divinidad como el Hijo de Dios, como el Mesías. Amén. Pero hermanos, decimos, esta es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que es la palabra de Dios. Esto parece algo muy cerrado, ¿no? Algo como muy intransigente, como que no damos oportunidad a la discusión. Y es verdad, hermano, al menos en mi persona, en una ocasión platicando con un compañero de trabajo que era agnóstico, me decía, bueno, es que háblame sin Biblia. Y él dije, tú háblame sin español. Y él me sacaba y me citaba algunos que estudios psicológicos y todo. Le dije, bueno, yo no te puedo hablar sin Biblia porque tú dejas de hablarme con de conciencia. No, es que es el fundamento de lo que te planteo. Pues yo también. Como tip, cuando vayas a hablar con alguien así, no caigas en esa trampa. Porque cuando te dicen, háblame sin Biblia, tú dices, bueno, está bien, ¿qué vas a decir? Tus experiencias, tus sueños, tus imaginaciones son nada. Te van a hacer pedazos. No, yo no puedo, porque mi fundamento de fe, todo lo que yo te vengo a argumentar y hablar está fundamentado en la Biblia. No es que la Biblia no, demuéstrame que no tiene valor. ¿Y sabes qué va a tener que hacer? Leerla. Y tal vez sea salvo, si la gracia del Señor así lo desea. Pero entonces, hermanos, vamos a desmitificar una palabrita que nos va a sonar muy fuerte. Y esta palabra es la palabra dogma, porque nos dicen, es que ustedes son unos dogmáticos. Pero dogma, hermanos, es una palabra que significa esto. Es una verdad absoluta que no admite cambios. Es una verdad absoluta que no admite cambios. Hermanos, hay dogmas cristianos que son correctos. ¿Pero cómo, hermano? Sí, hermano, ¿sabes cuál es un dogma cristiano? La Trinidad. No está sujeta, no sé tú, pero al menos en mi vida no está sujeta a discusión. No está sujeta a escrutinio como buscando la descalificar. En mi vida no es así. La divinidad de Cristo, hermanos, ¿tú la pondrías a discusión? ¿La pondrías en duda? ¿Estarías dispuesto a que cambiara tu concepto de la divinidad de Cristo? ¿De la salvación por gracia? ¿De la suficiencia de las Escrituras? Hermanos, hay dogmas que son correctos. Debemos tenerlo claro. Sí existe la verdad absoluta, hermanos, se llama Jesucristo. Leímos en la confesión, en sí mismo Él es la verdad. ¿Tú crees que esa verdad está sujeta a cambios?
En ese sentido, hermanos, Dios es el más grande y poderoso dogma del universo. Dios no está sujeto a cambios. El concepto de Dios en su inmutabilidad no está sujeto a cambios. Dios es el más grande y poderoso dogma de la fe cristiana, hermano. No podemos decir que no tenemos dogmas, no podemos decir eso, pero hay que tenerlos claros y correctos bíblicamente. Por eso vamos a ver el siguiente concepto, que es la verdad de palabra. Eso es diferente. La verdad de palabra es algo que creemos por educación, por cultura, tradición o por lo que leemos, aunque no tengamos base para defendernos de contradicciones. Es decir, ¿por qué haces esto? Es que así me enseñó mi mamá. Es que así lo hemos hecho. ¿Por qué? Oye, ¿por qué? No, pues no sé, es que yo así lo creo. Oye, una tradición, por ejemplo, el Día de Muertos. Mucha gente piensa que los muertos salen a comerse un alimento que ellos después toman intacto y lo tiran. Pero es su verdad de palabra, ellos están convencidos de eso. Sin embargo, hermanos, no tienen ningún argumento. Si tú les preguntas, ¿por qué crees en eso? Es que así se me ha dicho, es que es mi tradición, es que así se me educó, este es mi contexto. Hermano, ese es un tipo de verdad y los cristianos de repente podemos tener ese tipo de verdad de palabra. Es que yo vengo de una iglesia donde no sé, se hacía había panderistas, debe haber panderistas, pero hermano, ¿cuál es su argumento? Es que así yo crecí, es que así yo lo hice. Bueno, hermano, pero su verdad de palabra no es nada comparado a la norma de fe y práctica cristiana que es la Biblia. Entonces, esa verdad de palabra puede ser para él y puede estar equivocado. Hay que diferenciar, hermano, hay que discriminar entre lo que es sincero de lo que es correcto. Hay gente que es sincera en su opinión, pero está equivocada. Sinceramente equivocados. De repente eso es importante diferenciarlo. ¿Y cómo vamos a saber eso? La palabra de Dios. Estamos hablando con iglesia cristiana, estamos hablando de fe y práctica cristiana, no estamos hablando con otro sector de la humanidad, amén. Y es en esta aplicación que lo estamos tratando de trasladar. Y después, hermano, tenemos otro conceptito que es la verdad de experiencia. La verdad de experiencia. Esto es algo que experimentamos y nos agrada. Muchos convierten en dogmas las experiencias porque no las quieren dejar, ni las quieren analizar a la luz de la Biblia, hermanos. Esto es algo que se vuelve peligroso. Y es aquí donde encontramos el riesgo de dogmatizar una experiencia o una verdad de palabra. Hermano, ¿no has escuchado de repente que te dicen, o nos encontramos con que un predicador no es fiel a la palabra? Pero tú cuando lo expones o hablas al respecto a alguien que le gusta, es que a mí, hermano, es que a mí me ha sido de mucha bendición. Es que a mí me ha bendecido. Sería interesante analizar en la charla a qué se refiere con que le ha bendecido. ¿Le ha hecho sentir bien? ¿Le ha hecho sentir consuelo? ¿Le ha hecho sentir aceptación o propósito? Pero eso es una experiencia. No podemos volver dogma una experiencia. No podemos hacerlo. Es aquí en la combinación de estas dos, en las verdades de palabra y en las verdades de experiencia, donde muchas veces, hermanos, se crea una tradición cristiana evangélica. Mira, la iglesia cristiana y la reformada, el movimiento que viene de la herencia de la reforma, hemos criticado por un tiempo y creo que es correcto denunciar que la iglesia católica antepuso su tradición a las escrituras. Antepuso todas sus tradiciones, sus ritos que les eran agradables. Pero ¿sabes algo? De repente la iglesia cristiana evangélica hoy estamos haciendo lo mismo. Con la forma del culto, cómo debe ser, cómo debe comenzar, de qué manera tiene que hablar el predicador, cuánto tiene que durar un culto, cómo hay que sentarnos, qué velocidad debe llevar la música, qué estilo, debe llevar trompetas o no. ¿Me debe hacer sentir, debo llorar o no? Y si no lloré, entonces no, eso no es correcto. Ya lo estamos volviendo un dogma. ¿Debe haber danza? Tú me puedes decir que un texto bíblico donde diga que un culto a Dios debe por dogma, debe tener danza, tiene que haber danza. No hay uno. Pero tampoco hay uno que diga que no haya danza.
¿no? Que no haya expresión. Pero debemos tener cuidado, hermanos, de no transportar estos argumentos personales como la verdad de palabra, lo que hemos aprendido, como la verdad de experiencia, transformarlos en un dogma. El cristiano debe tener la seguridad de que lo que está experimentando tiene respaldo bíblico. Y debe, enfatizo la palabra debe, como un deber. Debe tener la seguridad de que está experimentando tiene un respaldo bíblico. Si lo que experimentamos, no tiene respaldo bíblico, es mejor dejarlo. Algunos experimentan muchas cosas, pero sin base bíblica. Y si creemos que la Biblia es suficiente, que es necesaria, que tiene autoridad, es decir, es autoritativa, hermanos, debemos someternos a la palabra de Dios. Debemos someter, incluso nuestra experiencia, hermanos. Incluso aquella que nos hizo llorar y que nos hizo sentir bien bonito, hermanos. Hay personas que con las drogas alcanzan eso. Hay personas que con psicotrópicos alcanzan niveles de la conciencia que los hacen sentir llenos de gran satisfacción. Hay gente que está en ansiedad hasta que no se toma una botella o no fuma algo o no aspira algo. Y para ellos es satisfactorio, pero no es correcto, no es lo mejor. La verdad de palabra o de experiencia puede y debe ser puesta a prueba, hermanos. Debe ser puesta a prueba. Debe admitir controversias, mientras que el dogma no, hermanos. El dogma es una verdad absoluta. El peligro, hermanos, no son los dogmas, los correctos. El peligro, hermanos, es el pensamiento dogmático. Entendamos esto. Hay dogmas bíblicos correctos. Jesucristo vino en carne, dice el apóstol Pablo, y aquel que piensa o dice que no vino en carne es el anticristo. Es categórico, no hay allí discusión, no, está mal, se acabó. ¿Por qué? Porque es una verdad absoluta que Jesucristo vino en carne siendo totalmente Dios y totalmente hombre. Amén. Entonces el problema, hermanos, los peligros no son los dogmas, sino el pensamiento dogmático, que consiste en elevar a dogmas la palabra de verdad, o la verdad de palabra, o la verdad de experiencia. Un pensamiento dogmático es aquel que lo que tiene en su cabeza lo quiere elevar a dogma. Eso es lo que hizo la Iglesia Católica. Cuando la verdad de palabra, que era lo que alguien decía, la convirtió en dogma cuando estableció que todo lo que el Papa dijera, aun fuera cenando, aun fuera tomándose un café, en cualquier momento debía ser establecido como dogma, como algo infalible. Ese es el peligro. Todo está sujeto a controversia y discusión, excepto las Escrituras. Amén. La Biblia se sostiene y valida por sí misma sin necesidad de testimonios externos. Hermano, ¿por qué crees que la Biblia es la palabra de Dios? Si alguien te preguntara, ok, todo esto lo crees, pero ¿por qué lo crees? ¿Por qué lo crees? Si empezamos a sacar una lista de evidencias externas, hablando de arqueología, hablando de confirmaciones científicas, hablando de la unidad de la Biblia, que fueron más de 40 y tantos autores y todos hablan en unidad, hablando de la continuidad, de la preservación sobrenatural de la Biblia, de datos históricos, sociales, arqueológicos, incluso del cumplimiento profético, hermanos, entonces tu autoridad máxima es todas estas evidencias y no la Biblia. La Biblia declara ser la palabra inspirada, suficiente, infalible, inerrante de Dios, y esto debe sernos suficiente. Nosotros creemos que es la Biblia, la palabra de Dios, porque la Biblia lo dice. En Juan 5, hermanos, Juan 5, Evangelio de Juan 5, versículo 37. Juan 5, 37 al 40 dice, hablando el Señor Jesucristo, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. El Señor habla de que la gente cree, nosotros debemos creer y creemos que en esta palabra está la vida eterna, hermanos. Debemos tener un convencimiento intelectual también, hermano, no todo es sensaciones. Yo estoy convencido que esa es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice. Es por la autorrevelación de Dios en sus Escrituras que sabemos que las Escrituras son la palabra de su autorrevelación. Esto parece un pensamiento circular. Amén.
Eso sería un argumento que un ateo podría ocupar. Bueno, es que es un pensamiento circular, no avanzas hacia ningún lado. Pero si tú le preguntas a uno de ellos, ¿tú por qué crees que no es la palabra, por qué piensas que la Escritura no es la palabra de Dios? Te va a decir, pues porque no creo. Al final, hermano, todo razonamiento humano llega a un tope y nosotros, a diferencia de ellos, tenemos un fundamento, tenemos una fe que nos sostiene. Vamos a pasar al quinto párrafo y último de la exposición del día de hoy. Y este párrafo, hermano, nos habla acerca de algo que son los pensamientos o los testimonios externos de la Biblia. Y quisiera que lo leyéramos. Dice, el testimonio de la Iglesia puede movernos e inducirnos a tener para las Santas Escrituras una estimación alta y reverencial. A la vez, el carácter celestial del contenido de la Biblia, la eficacia de su doctrina, la majestad de su estilo, la armonía de todas sus partes, el fin que se propone alcanzar en todo el libro, que es el dar toda gloria a Dios, el claro descubrimiento que hace del único modo por el cual puede alcanzar la salvación el hombre, la multitud incomparable de otras de sus excelencias y su entera perfección, son todos argumentos por los cuales la Biblia demuestra abundantemente que es la palabra de Dios. Es decir, la Biblia demuestra que es la palabra de Dios por la revelación de Dios, porque nos muestra a Dios. ¿Quién podría describir a Dios sino Dios mismo? ¿Quién podría descubrir aquel Dios que antes de que las cosas existieran, Él existía en esa soledad, no una soledad como de una necesidad de compañía, sino en esa autosuficiencia y autoexistencia? Solo Dios podía describirse a sí mismo. Es por eso. Continuamos, sin embargo, nuestra persuasión y completa seguridad de que su verdad es infalible y su autoridad divina provienen de la obra del Espíritu Santo, quien da testimonio a nuestro corazón con la palabra divina y por medio de ella. Nosotros debemos tener un testimonio en nuestro corazón. Por eso al final el Evangelio es por fe, hermanos, y la fe es un don de Dios. Es por la fe que somos salvos, no por obras para que nadie se gloríe. Los testimonios externos, hermanos, son buenos, hermano. Son buenos saber que, por ejemplo, hubo un tiempo que no creían, que decían que el rey David era una leyenda, pero se encontraron en el principio del siglo XX restos arqueológicos que hablaban del rey David. Y así han habido un montón de situaciones que en su momento decían, es que eso no existe, no hay registros, no hay nada, son leyendas, y la arqueología, la ciencia han demostrado lo contrario. Por ejemplo, cuando la Biblia dice que el Señor creó al hombre del polvo, muchos decían, ¿cómo es posible hace mucho tiempo? Pero conforme la ciencia avanzó y descubrieron que la base de toda materia orgánica es carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo, eso es lo que constituye la materia viva orgánica, y que todos esos elementos se encuentran en el polvo común, podemos darnos cuenta que la ciencia ratifica, pero no creemos porque la ciencia haya ratificado, creemos porque la palabra de Dios lo dice, y aunque la ciencia hay cosas que hoy no ha descubierto, no por eso vamos a ponerlo en duda. Debemos creer en ese sentido. La veracidad, la autoridad, la divinidad de las Escrituras es un dogma para nosotros, es y debe ser una verdad absoluta, inamovible, hermano. Si esto tú lo cavilas en tu mente, hermano, estás en grave peligro. Porque si tú tal vez fuiste convencido por un argumento persuasivo de alguna persona, hermano, para creer en que la Biblia es la palabra de Dios, cuando venga un argumento a que a tu parecer, que nuestra mente es muy engañadiza, puede ser fácilmente engañada, cuando venga un argumento con mayor solidez, vas a dejar de creer. Por eso nos encontramos muchachos que crecieron en la iglesia, convencidos en su momento, creían estar convencidos de que este libro es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque sus papás se lo decían, porque sus papás se lo dijeron, porque en la escuela dominical se los enseñaron. Pero cuando llegan a las universidades o a veces desde las preparatorias y se encuentran con otros argumentos, y ellos ante la ausencia de testimonio del Espíritu de Dios en sus corazones, ¿qué pasa? Claudican de la fe. Y muchos se vuelven detractores de la fe, y encontramos ahora ateos viejos diciendo, yo una vez fui cristiano, y eso es una mentira. Mentira, tú nunca fuiste cristiano, tú alguna vez fuiste a una iglesia.
pero nunca fuiste renovado ni regenerado en tu mente ni en tu corazón, y el Espíritu Santo invadió tu vida de una manera tal que te diera un testimonio válido, poderoso de que esta es la palabra de Dios. Mateo 16, versículo 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En el contexto, el Señor les está preguntando: ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Y ante esos testimonios externos, el apóstol Pedro no fue influido. El Señor Jesús deja ver que Él llegó a la conclusión de que Él era hijo de Dios, no por lo que los demás decían o no decían, sino porque Dios mismo se lo había revelado. Si nosotros creemos que Cristo es el Hijo de Dios, no es por lo que los demás dicen, no es por lo que dijo Calvino, no es por lo que dijo Lutero, no es por lo que dijo Spurgeon o Sproul, no es por lo que dijeron todos esos grandes hombres, es porque Dios le ha placido revelarse a nosotros a través de su palabra, porque hemos encontrado el rostro benevolente de Jesucristo en las Escrituras, porque nos hemos visto nosotros en este espejo de Dios que nos deja ver lo decadente y lo corrupto de nuestras vidas. Y después nos hemos encontrado con que Jesucristo es el Dios de gracia, de misericordia, de verdad, el Dios eterno, todopoderoso, capaz de salvarnos incluso a nosotros. ¿No has conocido gente que dices: es que lo quiero ayudar, pero no puedo, pero no se deja ayudar? Madres, ¿no han tenido una sensación así con sus hijos? Lo quiero sacar, lo quiero salvar de eso, pero no se deja. Pero no puedo, no alcanzo, no tengo el poder para meterme en su mente. Pero ¿sabes algo? Dios sí. Dios sí. Por eso descansamos en que la palabra nos revela a este Dios poderoso, misericordioso. Porque Él, aunque nosotros no queríamos, estábamos cerrados en nuestra mente, Él no tuvo obstáculo para hacer su obra en nosotros, y pese a nosotros mismos nos ha salvado. El Salmo 19, versículo 8 dice: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. ¿Cómo es que este testimonio de Jehová, que este precepto de Jehová es puro? ¿Cómo podemos creer esto y saber esto? Porque Dios, el Todopoderoso, estableció que su palabra fuera suficiente, necesaria, y fuera establecida de manera escrita, y que ninguno de los agentes externos que la puedan rodear, hermano, la Biblia no se ve afectada porque se levanten un montón de comunistas o de cualquier tipo de ideología a gritar blasfemias en contra de la Escritura. No, hermano, por siglos lo han hecho, y la palabra de Dios sigue siendo el precepto puro de Jehová, que sigue hasta hoy alumbrando los ojos, alumbrando nuestros ojos. Mediante más leemos, hermano, más entendemos por qué somos, para qué somos. La Biblia es el libro que responde a las 3 preguntas más profundas del existencialismo, de la existencia humana: ¿de dónde somos? ¿Para qué estamos aquí? ¿Y hacia dónde vamos? Esas 3 preguntas que han atormentado la mente de los grandes filósofos, de los grandes pensadores, la Biblia lo aclara, hermano, sigue alumbrando los ojos. Es maravillosa la palabra de Dios, es maravillosa. Si tenemos problemas existenciales y no le encontramos propósito a nuestra vida, hermano, es porque no estamos leyendo la Biblia. Porque el precepto del Señor es puro, es perfecto, es útil para toda buena obra, es el medio único y necesario para salvación de los hombres. Si no estamos creciendo, por eso cuando estudiamos los medios de gracia, qué importante es esa doctrina, hermano. ¿Por qué no estoy creciendo, hermano? Porque no estamos alimentándonos, porque no estamos leyendo, no estamos orando, no estamos congregando, no estamos meditando, no estamos adorando al Señor. Nadie ni nada externo puede convencer genuinamente a alguien de la veracidad, autoridad y divinidad de la Biblia, hermano. Yo creo que los testimonios de vida pueden ser de bendición. Dar el testimonio de lo que Dios hizo en nuestra vida puede ser de bendición, siempre y cuando lo ocupemos como un inicio, como una introducción para hablar de cómo lo hizo y quién lo hizo. Porque mira, hermano, si tú llegas con alguien y le dices, empiezas a hablar del Señor y Él te dice:
Dime por qué debo creer en el Evangelio, por qué debo creer en la Biblia, por qué debo creer en Jesús. Y empezamos con nuestro testimonio y decimos, es que fíjate que yo me encontraba vacío, yo estaba en mucha soledad, angustiado, sin nada, ningún propósito en la vida. Pero conocí el cristianismo y eso cambió. Y ahora soy una persona feliz, ahora soy una persona plena. Eso suena muy bien, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si la otra persona te pregunta y dice, ¿qué crees? Que a mí me pasó exactamente lo mismo, pero con el yoga. ¿Qué vas a decir? O a mí me pasó exactamente lo mismo, pero con el deporte o con la filosofía. O yo me sentí así hasta que pude estudiar una carrera universitaria y hoy me encuentro con propósito. Yo tenía una compañera de trabajo que vivía sola, no tenía nada, no tenía nadie. Y ya estaba entrando en edad y le decía, oye, ¿no piensas establecerte? ¿Y sabes qué me dijo? No necesito nada, yo tengo mi trabajo. Mi trabajo a mí me da todo. A los meses la despidieron. Y yo digo, hijo, mi corazón se dolió porque dije, pobre, o sea, perdió todo. A sus ojos, perdió todo. Entonces, la gente de repente pone su valía, su suficiencia en otras cosas. Si te encuentras con alguien así, hermano, te va a desarmar. Pero debemos, si vamos hacia la obra del Señor, hacia lo que la Biblia dice de la condición del hombre, la doctrina, ¿qué es el hombre realmente delante de Dios? Hermano, el pecado volvió demonios a los ángeles. ¿Habías meditado en eso? El pecado volvió a Satanás a Luzbel, que eran seres majestuosos, no divinos, pero seres espirituales perfectos. ¿Tú qué crees que le pasó al ser humano? Igual de corrupto que un demonio, hermano. El hombre que no ha sido regenerado por la obra del Espíritu Santo a través del sacrificio de Jesús es como un monstruo. Pero eso no nos gusta. Es necesario para compartir, hermano, es con el Evangelio, es con la suficiencia de las palabras, de la palabra de Dios. Sí, nuestro testimonio puede servir como introducción, pero no debe ser el mensaje. No intentemos convencer a la gente, ningún agente externo va a convencer al corazón del hombre, es la obra del Espíritu Santo. ¿A través de qué? De predicar el Evangelio, dice la palabra, la gran comisión, ir y predicar ¿qué? El Evangelio, no ir y predicar lo que vivieron, lo que les pasó, cómo se sintieron, qué experimentaron, no, el Evangelio. ¿Y el Evangelio cuál es? El hombre cayó, el lugar así, está corrupto, está podrido, no puede hacer cosas buenas, está sin esperanza, es reo de muerte, pero Dios estableció un plan de rescate y lo hizo a través de su Hijo. Él pagó legalmente nuestras deudas, Él se presentó delante del juez y pagó la fianza por nuestras vidas. Cuando Él dijo, consumado es, estaba diciendo, está listo, está pagado, no se debe más. Pero para eso hay que tomar la fe en Cristo, hay que arrepentirnos de nuestro pecado. No es suficiente el arrepentimiento. Tú arrepiéntete y ya, no, hermano. Si tú presentas un asesino delante de un juez y dice el asesino, señor juez, me arrepiento, no lo vuelvo a hacer, le va a decir, está bien, pero no te vas a ir a la cárcel por lo que quieres hacer, sino por lo que hiciste. Por eso necesitamos el sacrificio de Jesús, esa acción legal mediante la cual Él pagó por nuestros pecados. Judicialmente delante de Dios estamos exonerados, declarados justos, alguien pagó la fianza. ¿La quieres? Arrepiéntete, ¿estás arrepentido? Sí. ¿Te das cuenta de tu pecado? Sí, Cristo es la esperanza. La palabra es suficiente. La máxima autoridad para nosotros como norma de fe, conducta y práctica cristiana es la Biblia, hermanos. Nosotros creemos en este libro por sobre todas las cosas. Si no fuera por este libro, yo no sabría cómo se llama Jesús, el Verbo encarnado. Si no fuera por este libro, yo no sabría que Él tiene preparadas para nosotros buenas obras. Si no fuera por este libro, yo no sabría que tiene esperanza mi familia. Yo no sabría que Él nos abrió un camino al Padre. Yo no sabría que existe un Dios Padre, un Dios Hijo y un Espíritu Santo. Hablando de la revelación progresiva, por eso son tan peligrosos los judaizantes, hermano, que prefieren usar el nombre Hashem, que no significa más que el nombre. ¿Sabías? Hashem significa, no es el nombre, Hashem significa el nombre. Que prefieren hablar acerca del eterno como se refieren los judíos.
Pero ¿sabes algo? Eso es negar revelación que viene después del Cristo, del Nuevo Testamento, hermano. Quiere seguir dedicándose solamente a hablar de Yahweh, solamente de Jehová, y no hacer foco central en el nombre de Jesucristo. Está negando, como la palabra dice, es el nombre sobre todo nombre. No hay nombre bajo el cual el hombre pueda ser salvo. Jesucristo, hombre. ¿Te das cuenta cómo es ir hacia atrás? Debemos ir, hermanos, a aceptar la revelación de Dios como Él la ha establecido. Hoy para nosotros nuestra canción debe estar llena del nombre de Jesucristo. Nuestra confesión debe estar llena del nombre de Jesucristo. Nuestra oración debe estar llena del nombre de Jesucristo. Nuestra vida cristiana debe estar llena del nombre de Jesucristo. Bueno, hermanos, que el nombre, sí, amén. El nombre del Padre, Yahweh en la Biblia, es un nombre santo, es un nombre sagrado, es un nombre elevado por sobre todas las cosas, pero a ese Dios Padre le ha placido que ahora nosotros, su iglesia, a través de Jesucristo tengamos acceso a Él. ¿Quiénes somos nosotros para decirle que no? ¿Quiénes somos nosotros para decirle que nosotros queremos ir directo? No, yo no quiero mediador, yo no quiero a través de un hombre, yo quiero directo. No hay salvación así. No es porque el Padre no pueda salvar, porque es Dios y Él puede salvar. Simplemente es porque Él no lo ha establecido así. Él estableció que fuera a través de su Hijo, mediante la obra y ministerio del Espíritu Santo. La autoridad de este libro, hermanos, y por lo cual debemos someternos en todo lo que éste dice, es que Dios mismo lo ha dicho. Es la palabra de Dios, inerrante, suficiente, infalible. Amén.